Arratsaldeon eta ongi etorriak bosgarren hitzaldi honetara. Dakizuenez, 2024ko aurtengo Ondaren Europako jardunaldien barruan dago antolatuta dago ziklo hau. Dakizuenez, aurtengo gaia bide, sare eta konexioei buruzkoa da, eta oraingoan Xabier Armendarizek beste ikuspegi berri batetik bideratuko dau gaia. Itsas paisaia eta arkitektura, itsas mugarri eta seinaleek Bizkaiko kostaldeko nabigazioan izan daben garrantzian eta zelan seinale eta hito hauek itsasoko komunikazioa eta garraioa erraztu ebezan. Bizkaiko kostaldeko itsasondareaz arituko da, erlijioaz, mitologiaz eta itsas arkitekturaz eta paisaiaz. Presentamos una nueva conferencia del ciclo organizado en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2024, que, como saben, el tema general son los caminos, el patrimonio de los caminos, redes y conexiones. En esta quinta conferencia, Xabier Armendáriz hablará sobre un enfoque específico que se centrará en la importancia de los hitos y las señales marítimas que han guiado a los marinos en su navegación por el litoral de Vizcaya y cómo estos elementos facilitaron la comunicación y el transporte marítimo. Pero también nos hablará sobre otros aspectos como la religión, la mitología, la arquitectura y la cultura marítima y, en definitiva, un viaje por el legado social, cultural y marítimo del territorio. Xabier Armendáriz itsas historialaria da, baina hortaz aparte esploratzailea, nabigatzailea, dokumentalista, urpeko argazkilaria, besteak beste. Bere lana itsas kultureagaz, bertako jendeagaz, itsas historiaz eta ondareagaz zerikusia daben alderdi askogaz lotuta egonda beti. Urpeko argazki zuzendari moduan Europako hainbat telebistetan naturako eta abenturako zineprodukzio eta dokumentaletan lanetan ibili da. Desde el 2000 se especializa en arqueología subacuática y etnografía marítima, llevando a cabo numerosos trabajos de investigación, así como de estudio de materiales. Ha liderado también expediciones, colaborado con prestigiosas publicaciones y organizaciones, incluyendo la National Geographic y la Sociedad Geográfica Española. Del largo currículum que posee Armendáriz, destacaré los trabajos más vinculados estrechamente ligados al patrimonio cultural, como el inventario que realizó de exvotos marineros para la Diputación Foral de Vizcaya, para este Servicio de Patrimonio Cultural, el estudio y publicación sobre los barcos grabados en la Iglesia San Julián de Musquiz, junto con Carlos Glaria también y Juan Manuel González en Beín, una ambiciosa propuesta que fue iniciativa de la Ferrería del Pobal, que organizó además una muestra, una restauración de la propia puerta que todavía se puede visitar en la Ferrería, en Musquiz. Suya también fue la iniciativa y la producción de la exposición sobre Meiri Mitchell, la cronista de los vascos, para el Museo de Euskal Herria, y la publicación y el catálogo derivado de esta muestra. Para el Arrantzale en Museo, también la exposición que realizó sobre Acurio y Elcano, 500 años después. El título era el título de la exposición, y recientemente la muestra y la publicación Izaro, Naturaleza e Historia, junto a Antón Erkoreka. Esta conferencia que por cierto acaba de entrar Antón Erkoreka. Esta conferencia, que supongo que la están siguiendo muchas personas, algunas personas espero, a través del streaming, muchas entidades organizadoras de las actividades del programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebran en octubre, pero que ya se organizan desde comienzos de año, y este ciclo también está enmarcado en ello. Digo que estas personas también, a través de la conferencia, y espero, de Xabier, creo que sí, podrán inspirarse en muchos de los recursos patrimoniales que Xabier hablará del paisaje de la costa vizcaína. Zurea da hitza, Xabier, horrera. Bai.
Vale, ba. Bueno, arratsaldeon, mila esker etortxagatik, nire hitzaldia gaztelaniaz izango da. Euskeraz hitz egitea niretzat oso gaizki da, eta gainera badaukagu terminologia eta hitzak oso zailak dira euskeraz hitz egitea. Bueno, como decía, voy a dar mi charla en castellano, porque además tenemos terminología marítima que es complicada a veces de expresar en euskera, por lo menos para mí, que uno que está estudiando, vamos poco a poco. Y bueno, en fin, pues nada, muchísimas gracias por venir a esta charla. Tenemos un pequeño problema, es que tengo 1 hora de tiempo y tengo 2000 años de historia que contarles, con lo cual no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero bueno, lo que sí me gustaría es transmitirles con esta charla, en realidad es una puerta abierta, simplemente con una manera de investigar el paisaje marítimo desde un punto de vista totalmente diferente al que creo que se ha investigado hasta ahora. No digo que no haya habido investigadores que lo hayan hecho, sino simplemente digo que, bueno, que en líneas generales la línea historiográfica o la corriente historiográfica no ha ido precisamente por este tipo de derroteros. Entonces, me gustaría que salgan de aquí, de esta charla, con una idea diferente o por lo menos con una manera de mirar diferente. Eso para mí sería ya más que justificado a la hora de dar esta charla. Por otra parte, les voy a pedir disculpas de antemano porque hemos tenido una cuestión informática, va a tener que andar como un pianista con 2 ordenadores a la vez, pero bueno, vamos a funcionar. Bien, mi charla se titula El paisaje cultural y la arquitectura marítima en Vizcaya, ¿vale? Vamos a empezar hablando desde época romana, o vamos a intentar hablar desde época romana. También es cierto que no voy a entrar en grandes detalles, primero porque hay partes de determinadas partes de la historia en las que no soy especialista, hay en esta sala especialistas mucho más, en fin, muchísimo más preparados que yo como para hablar de eso, pero sí de una serie de ideas generales y sobre todo desde el punto de vista que para mí es muy importante, que es el punto de vista de los marinos. Como bien ha dicho Ainchane, yo soy hombre de muchos oficios, pobre seguro, como decía mi madre, pero bueno, dentro de unos aspectos me he dedicado a navegar durante muchos años, tengo mis titulaciones náuticas y por lo tanto creo que conozco algo de navegación. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido en muchas ocasiones a la hora de hacer investigación marítima es que es como si hubiéramos ido a estudiar la carpintería en la comarca de no sé cuántos y no habláramos con los carpinteros, que es los que hacen los muebles. Pues esto ha pasado algo muy parecido. O sea, a veces necesitamos la mirada del marino, necesitamos precisamente saber qué es lo que necesita un marino para poder interpretar el paisaje y para poder interpretar determinadas actitudes e incluso determinados viajes. Si no tenemos esa parte, nos está faltando una pata, digamos, de la mesa y muy probablemente no lleguemos a las conclusiones adecuadas o lleguemos a unas conclusiones que solamente están vistas desde un punto de vista. El patrimonio siempre es poliédrico y hay que verlo desde múltiples puntos de vista, pero sobre todo, fundamentalmente, del punto de vista del interesado. Vamos a empezar poniéndonos en contexto. Como he dicho, voy a hablar solamente de Vizcaya, pero tenemos que empezar a hablar de una manera un poquito más amplia. Para empezar, vamos a ver si me apaño con los dos. Bien, para empezar tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema fundamental con la navegación en la costa vasca. Voy a intentar no ser muy técnico y explicarles las cosas de la manera más sencilla posible. Tenemos lo que se denomina, la costa de Vizcaya en concreto, tenemos lo que se denomina una costa a sotavento. Me imagino que mucha gente aquí lo sabrá, pero sotavento es... tenemos barlovento, que es de donde viene el viento, y sotavento, que es la parte contraria, es decir, la parte que recibe el viento. ¿Qué significa eso? Significa esto que la mayor parte de los vientos que nosotros tenemos... La mayor parte de los vientos que nosotros tenemos son fundamentalmente de estos 2 cuadrantes, del primer cuadrante y del cuarto cuadrante. ¿Qué significa esto? Que tenemos vientos del norte, vientos del noreste y vientos del noroeste. Esos son los vientos más importantes que hay aquí. A veces podemos tener viento del oeste, viento del este, pero más o menos esas son las componentes. Esto que puede parecer algo sencillo va a provocar fundamentalmente una importante forma de navegar en la costa cantábrica que va a ser muy problemática en algunos momentos y va a ser muy favorable en otros. Depende un poquito de qué época estemos hablando y de qué tipo de embarcaciones estemos hablando. Pero bueno, como digo, es una costa complicada. ¿Qué significa tener una costa a sotavento? Significa que en muchas ocasiones, especialmente en la época en la que no existían motores, no tenemos control del barco. Es decir, el viento nos empuja normalmente hacia la costa, y eso es una gran complicación, porque empujarnos hacia la costa significa que no tenemos control de la embarcación y que por lo tanto no podemos acceder al puerto que queremos en cualquier momento, sino cuando el viento nos deja.
Por otra parte, tenemos también otro condicionante muy peligroso, que es lo que denominamos la mar de fondo. La mar de fondo son las olas que se forman en el Ártico, que van bajando como trenes de olas a través de todo el Atlántico, se van alimentando con energía y nos llegan a nosotros a la costa, y a veces no llegan con la misma dirección del viento, sino que el viento viene por una parte y el tren de olas viene por otro, con lo cual aquello se convierte en una especie de batiburrillo, pero cualquiera de las dos lo que hace es que nos empujan hacia la costa. Y un barco tiene un problema fundamental. Un barco tiene el problema de que solamente es capaz de navegar, sobre todo los barcos antiguos de los que vamos a hablar, con viento de popa. Por lo tanto, si nosotros intentamos escapar de la costa porque el viento nos está empujando hacia la costa, no podemos remontar el viento, no podemos ir contra el viento. Solamente podemos navegar, en realidad, a través de estos rumbos que estamos viendo aquí. O sea, es decir, el viento nos tiene que venir fundamentalmente de popa, y eso es un gran problema. Eso ha sido un gran problema históricamente durante todo el Cantábrico. La costa de Francia, por ejemplo, no tiene tanto ese problema porque, evidentemente, hay vientos, como el viento del oeste, que le empuja hacia la costa, pero también tiene el viento del este que le separa de la costa, que le permite tener esa maniobrabilidad. Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle sobre esto, pero decir, como digo, que es una costa muy peligrosa, luego veremos por qué, y difícil de navegar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa fundamentalmente que nos vamos a encontrar con el mayor miedo de todos los marinos, que es perder el control del barco, ser incapaces, incluso aunque recojamos las velas, ser incapaces de tener gobierno e irnos directamente contra las rocas, encallar, destrozar el barco y probablemente perder todas las almas que van a bordo de él. Esto ha sido una constante en el Cantábrico, todos lo conocemos. Hoy por hoy conocemos otros mares, por ejemplo, pues como el estrecho de Oces o el mar de Drake en Sudamérica, en el Cabo de Hornos, que nos parecen mares terribles, pero hasta no hace demasiados años el Golfo de Vizcaya también estaba catalogado como ese mar terrible, cuando todavía no existían motores. Con lo cual, debemos pensar un poco en los últimos 1800 años de la navegación y no solamente en los últimos 100 y pico, 150, que hemos tenido motores que nos han permitido de alguna manera salvar ese escollo. Bien. Vamos a empezar por la época romana. Vamos a empezar un salto importante y, como digo, vamos a hablar un poco de manera general, pero vamos a hablar de manera general, como digo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un marino. Ni siquiera desde el punto de vista de un historiador o un etnógrafo, de momento no, desde el punto de vista de un marino. Bien, tenemos que tener en cuenta que prácticamente desde el final de las guerras cántabras, nosotros estamos plenamente integrados en el mundo romano. El País Vasco, lo que hoy conocemos como el País Vasco, está perfectamente integrado en las líneas comerciales romanas. Eso es algo que ya conocemos. A medida que va avanzando el tiempo, a medida que las investigaciones arqueológicas van avanzando, lo vamos conociendo más todavía. Además, tenemos referencias desde el punto de vista documental que ya nos hablan de nuestra zona en algunos momentos, como puede ser, por ejemplo, la geografía de Ptolomeo o la hora marítima de Rufo Aviano, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una serie de informaciones que nos permiten más o menos encuadrarnos de una manera. Y luego los descubrimientos arqueológicos cada día están dando más luz y están completando un poco esas rutas comerciales, que es lo que denominamos, o lo que se denomina habitualmente, la Vía Maris. Bien, dentro de esta Vía Maris tenemos una serie de puertos en el Cantábrico, puertos que ya tenemos identificados algunos, otros no están identificados, pero los que sí están identificados, están bien identificados, digamos, los más cercanos en este momento podrían ser, pues como tenemos, a ver si me funciona como podemos tener aquí, por ejemplo, pues en nuestro caso el puerto de Oyaso, un puerto que ya está perfectamente estudiado, se descubrió hace unos años y dio lugar a una excavación fantástica llevada a cabo por Arqueolani, si no recuerdo mal, y por Mirche Urceaga, que luego derivó también como la creación del Museo Romano de Oyaso. Y como puertos importantes después tenemos el más cercano, digamos, entre Oyaso y nosotros tendríamos lo que sería Flavia-Briga o Puerto Samanus. Flavia-Briga sería el actual Castro Urdiales, más o menos se ha identificado con bastante seguridad. Y luego hay una serie de pequeños fondeaderos y puertos pequeños, como pueden ser Forúa, Portuondo, etcétera, que sabemos que son lugares donde también se fondeaba, pero que no tenemos exactamente, de momento no tenemos demasiados elementos materiales como para poder reconstruir una infraestructura mucho más grande desde el punto de vista marítimo que lo que podemos tener, por ejemplo, en otros lugares, ¿no? Bien, se sospecha de otros muchos sitios, pero esos otros muchos sitios todavía no conocemos información. Bueno, yo digo, les remito a ustedes a cualquiera de los trabajos magníficos que hay sobre ello, pero a mí lo que me interesa es otra parte fundamental respecto a esto. Lo que me interesa fundamentalmente
es saber que las vías de comunicación, que es de lo que estamos hablando ahora, de los caminos, las vías de comunicación, se basaban o estaban más o menos estructuradas, por decirlo de alguna manera, muy cerca y conectadas directamente con la vía Asturias-Burdigalia, lo que conocíamos como el itinerario antonino, y el comercio marítimo que se realizaba en el Cantábrico fundamentalmente llegaba a cada uno de los puertos para después conectar con esa vía para que se pudieran transportar los elementos de una manera muchísimo más rápida. Había una serie de calzadas secundarias, como podía ser, por ejemplo, la calzada que iba de Oiaso a Pompaelo, o la calzada que iba de Pisoraca hasta Portus Amanus, pero como digo, eran ramales secundarios, de algunos se han encontrado cosas, de otros no se han encontrado. Creemos que también había otra parte de la calzada romana que iba probablemente por las Encartaciones y subía por el Valle de Mena, pero bueno, en fin, como digo, todavía hay que hacer mucha investigación sobre eso. Si continuamos más adelante, nos encontramos ya con una serie de restos físicos que podemos constatar, por ejemplo, como los pecios que se encontraron en el Cabo de Iguer, en el fondeadero de Asturiaga, que los estudiaron Manu Izaguirre y también Merche Urteaga en su momento, y además se encontraron una serie de elementos en el fondeadero que son muy importantes. Bien, no les voy a hablar de esos barcos. Son barcos romanos, con lo cual nos da una idea de que tenemos evidentemente un concepto, o sea, ya tenemos una importante vía de navegación en la zona, sobre todo porque además es un fondeadero que está a la entrada del puerto de Oiaso, o sea, del puerto de Irún, es decir, los barcos fondeaban fuera, un poquito como fondean en el Abra esperando para poder entrar al puerto para cargar y descargar, es decir, una especie de punto de espera, pero lo que me parece importante que vean, y que esto es muy interesante, es que en este fondeadero, si se fijan en la siguiente diapositiva, hecha con Google Earth, si ustedes ven aquí, tenemos una serie de barcos que están fondeados exactamente en el mismo lugar 2000 años después. ¿Qué significa eso? Es el único fondeadero seguro en el que estamos resguardados de esos vientos dominantes que nos empujan contra tierra. Es el único lugar en esa zona en el que podemos estar resguardados. Es decir, cualquier capitán actual, cualquier patrón de una embarcación, aunque sea una embarcación deportiva, sin saber ni siquiera que allí los romanos también fondeaban, fondeamos por instinto náutico. Es decir, porque sabemos que es el lugar adecuado y fondeamos precisamente allí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los lugares que vamos a utilizar en navegación y los caminos que van a utilizar en navegación son los mismos en los últimos 2000 años. El problema es que no tenemos la memoria de esos caminos o no han quedado registrados de una manera o de otra. ¿Qué sucede? Que es muy probable que muchos historiadores o muchos investigadores no sean capaces de ver esa diferencia porque no son marinos, porque no entienden que esa utilización sigue siendo actual. O sea, es decir, tenemos que ver un poco todo este aspecto marítimo desde una manera muchísimo más amplia. Vamos a continuar. En este fondeadero se encontraron una serie de bronces, pero quiero que se fijen especialmente, bueno, yo les voy a ir diciendo que se queden con algunas cosas, así luego a la hora de las preguntas, aunque solo sea porque estoy ya mayor y se me olvidan las cosas y me puede decir, oye, no has hablado de aquello que dijiste que ibas a hablar. ¿Vale? Bien, pues bueno, pues fíjense ustedes en la estatuilla de Isis. Esta es una estatuilla de Isis, es un aplique en realidad que se ha encontrado en el fondeadero, en uno de los pecios. El resto son estatuillas de Helios, Isis, Isis, Marte y Minerva. Pero la que me interesa fundamentalmente es Isis, porque Isis, especialmente Isis Pelagia, era una de las diosas del mar. Es un culto importado de Egipto que se llevó a Roma, pero era una de las diosas del mar, como digo, Isis Pelagia, que era muy adorada y muy venerada por los marinos romanos. De hecho, estos apliques muy probablemente se colocaran, como se solía colocar, tenemos la documentación, nos lo dice Apuleyo en el Satiricón, se colocaban en el costado de estribor del barco. El costado de estribor es un costado que en los barcos da buena suerte, se colocaban en el costado de estribor un poco como elemento propiciatorio para que nos salvaguardara durante la navegación. Bien, pero vamos a quedarnos, como digo, con Isis y sobre todo con uno de los elementos de Isis que lo tenemos en esta zona de aquí, que es la media luna. Luego hablaremos de ello. Bien, vamos adelante. ¿Qué embarcaciones nos podemos encontrar navegando por esa vía maris romana de la que estamos hablando? Fundamentalmente nos encontramos con embarcaciones de no demasiado porte, eso es lo que creemos, luego veremos cómo sabemos que no eran de demasiado porte o no, y embarcaciones de vela cuadra. ¿Qué significa una embarcación de vela cuadra? Es que el viento lo recibe por la popa, o como mucho por las amuras, es decir, popa y las amuras. No es capaz de ceñir al viento, de navegar contra el viento. Por lo cual, en cualquier momento que tengamos una situación de viento contrario, el barco está prácticamente parado, flotando como un corcho.
Después, además de esas embarcaciones, nos podemos encontrar embarcaciones más pequeñas. Aquí vemos un fresco de la casa de los Betti de Pompeya con las operaciones de estiva y desestiva de los barcos. Ya vemos que son embarcaciones, como digo, de no demasiado porte, ¿eh? Eso nos permite una cierta navegación que se hacía en el Cantábrico. El Cantábrico es muy raro, Roma no hacía puertos exteriores en el Cantábrico, pero es que tampoco los hacía en el Atlántico, o procuraba evitarlos. Los hacía fundamentalmente en la desembocadura de los ríos y en los estuarios, no por una cuestión estratégica, sino por una cuestión de que los barcos, subiendo por un estuario y teniendo un puerto interno, estaban más resguardados. Aquí vemos otra imagen también, vamos a ir pasando. Bueno, es una imagen que nos permite, ya ese barco está ya con las velas desplegadas, nos permite más o menos conocerlos, un poquito, darnos una idea, pero lo que me interesa que sepan es qué velocidad alcanzaban estos barcos. Pues en el mejor de los casos, en las mejores condiciones, con viento de popa a toda vela, como se suele decir, alcanzaban 3 nudos. 3 nudos vienen a ser escasamente 5 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Que podías hacer en 10 horas de navegación, podías hacer 30 millas. 30 millas viene a ser más o menos la mitad de Vizcaya. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente. Los romanos no navegaban de noche o procuraban no navegar de noche en mares complicados. Había navegación nocturna, que sí se hacía porque la heredaron de los fenicios. Navegaban guiándose por la Osa Mayor, no la menor, la Osa Mayor, a la que llamaban la estrella fenicia, pero procuraban en la medida de lo posible que cuando caía el sol era buscar un fondeadero, buscar un refugio, buscar un lugar donde pudieran estar seguros. Bien, ¿qué significa esto? Significa que Roma, sí o sí, en Vizcaya tuvo que tener fondeaderos en algún sitio. En algún lado tenían que fondear los barcos en el trayecto que iba, como mínimo, como puertos importantes, desde Oyaso hasta Falabella. Tenía que haber una red de fondeaderos, algunos los conocemos, como puede ser Portuondo, etcétera, pero hay otros que no es que no los conozcamos, sino que para conocer ese tipo de elementos de época romana nos estamos apoyando exclusivamente en la arqueología, no nos estamos apoyando en lo que un capitán, por ejemplo, necesitaría para fondear. Hemos visto antes la imagen del fondeadero de Asturiaga con los barcos fondeados exactamente igual que hace 2000 años. Pues hombre, si queremos saber dónde están los fondeaderos aquí, pues oiga, pregúntale al capitán, ¿no? Si le preguntamos a cualquier capitán, nos va a decir en qué lugar un barco se resguarda en este momento aquí de cualquier inclemencia meteorológica, porque los vientos que tenemos ahora son exactamente los mismos que había hace 2000 años. El régimen general climático. Por lo tanto, vamos a tener las mismas necesidades ahora que teníamos antes, con lo cual es una parte importante porque nos permite hacer un tipo de, digamos, de prospección arqueológica en función de aquellos lugares en los que hay una presunción, precisamente por ser ese tipo de refugios. Bien, una vez que llegaban los barcos a los lugares a los que querían fondear, lo que necesitaban era un elemento que se llama el escandallo. Es un elemento que se ataba a una cuerda, a un cabo, vamos, se le colocaba un poquito de grasa en la punta para saber qué fondo era y con eso se sondeaba la profundidad que había. ¿Por qué? Porque muy probablemente un capitán ya te había dicho, tienes que llegar a tal sitio, enfílate con la piedra de no sé cuántos y a tantas brazas, ahí vas a poder fondear. Entonces, además de eso, necesitamos una serie de elementos, como son las anclas. Cuando un barco era muy grande, llevaba unas anclas que ustedes habrán visto ya más de una vez. En fin, además hay restos arqueológicos que se suelen encontrar de esta parte de aquí, de plomo, que es el cepo, algunos de ellos incluso decorados con delfines y tal, muy bonitos. En líneas generales es lo único que se conserva, porque el resto es de madera. Y esto sería, como digo, para los barcos que tienen un cierto tamaño. Cuando las embarcaciones son más pequeñas, muchas veces se utilizaban lo que llamamos las anclas líticas, anclas de piedra que tienen un agujero para colocar el cabo y luego un par de uñas de madera con el que se fondeaba y ya está. Bien, si nosotros encontramos anclas en un fondeadero, tenemos una parte también importante, es que podemos saber el tamaño del barco. Porque las anclas, el peso de las anclas y la configuración de las anclas está directamente relacionada con la eslora de la embarcación. No podemos poner un ancla de menos peso en una embarcación de más eslora, porque entonces el barco no agarra y el barco empieza a garrear, que se llama. Con lo cual, eso nos daría también un indicativo. Es decir, necesitamos encontrar anclas para saber qué tipo de navegación se llevaba aquí, porque no tenemos referencias documentales. Tenemos puertos, tenemos fondeaderos, pero no sabemos qué barcos llegaban a ahí. Podemos hacer una estimación en función del tamaño del puerto, pero no es realmente demasiado sencillo. Bien, en Oyaso ya teníamos un puerto en condiciones en que las embarcaciones podían entrar a refugio de una manera más adecuada. Esta es una recreación del puerto de Oyaso. Pero sabemos por la documentación histórica, no solamente de la navegación en el mundo romano,
del Mediterráneo, sino también del Atlántico, cómo se configuraban los puertos en la antigüedad, los puertos romanos. Sabíamos que teníamos una bocana del puerto cuando existía un puerto de una estructura un poquito grande con una serie de esculturas y por el otro lado una torre con iluminación. Sabemos que en los muelles, incluso aunque fueran pantalanes de madera, había una serie de estatuas que marcaban dónde tenían que fondear cada uno de los barcos. Es decir, sabemos que tenían que existir ciertos elementos. ¿Es posible que no existan, que hayan desaparecido? Sí. ¿Es posible que no los hayamos encontrado? También. Bien, si nos centramos en la Vía Maris romana en Vizcaya, como digo, conocemos una serie de puntos importantes que serían Bermeo, que serían Portuondo, Forúa, Lequeitio, Plencia, Santurce, Portugalete. Todos estos lugares son donde se han encontrado o bien algún resto, como en el caso de Forúa, que hay un pequeño muelle, o bien se han encontrado, por ejemplo, monedas. Hemos encontrado monedas, damos por hecho que podía haber algún tipo de navegación allí o no, porque se le podía haber caído la bolsa a uno que iba a coger angulas. O sea, nunca sabemos qué cosas pueden suceder en este caso, ¿no? Pero bueno, podemos, digamos, de alguna manera intuir que es probable que hubiera un cierto grado de navegación. Bien, el poblado de Forúa y el fondeadero de Portuondo, por supuesto, conocemos perfectamente la estructura portuaria que tenía. De hecho, además es un fondeadero que se ha mantenido durante el tiempo, ya hablaremos de él. Y luego hay otra cosa que me parece muy interesante, es que en Forúa se encontró una Isis en una cueva, y volvemos un poquito a lo mismo de antes. Antes hemos hablado de la Isis de Iger y ahora vamos a hablar de esta Isis. La Isis aquí que nos encontramos se identifican habitualmente como Isis Fortuna, pero en realidad vemos que tiene la media luna aquí, tiene la cornucopia, o sea, es decir, el cuerno de la abundancia, y luego tiene un timón. Muchos investigadores marítimos interpretamos Isis al revés. Es decir, no decimos que es Isis Fortuna secas, sino que decimos que es normalmente, o creemos que es Isis pelágica, Isis pelagia, y que lo que hace es que la fortuna es el timón, es que lleva el timón. De alguna manera, es la suerte de tener a Isis, es precisamente que lleva el timón. ¿Por qué? Porque se han encontrado en muchas embarcaciones a lo largo de todo el mundo romano, se ha encontrado esta misma figura como diosa del mar, que luego veremos que va a ser muy importante desde el punto de vista marítimo en Vizcaya. Bien, continuando. ¿Podemos encontrar anclas líticas? Sí, evidentemente las anclas líticas son importantes. Donde haya una ancla lítica ha habido un fondeadero. Ojo, no quiere decir que sea un fondeadero romano, porque las anclas líticas se vienen utilizando desde que tenemos conocimiento, incluso probablemente desde época prerromana, hasta hace 4 días. O sea, en los años 30, en los años 50, todavía se seguían utilizando anclas líticas. El problema que tienen las anclas líticas es que, al no tener restos materiales, no se pueden datar, es solamente piedra. Y no hay nada estructural que nos diga exactamente qué cronología tiene. Necesitamos tener algo más asociado. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la ancla lítica de Cagaspio, de Mendesa. Aquí está mi compañero, que fue el que la estudió, José Manuel Matés Luque. Más o menos funcionaba de la siguiente manera, y ven un par de maderas afiladas que se colocaban y se utilizaba de ancla, como digo, pero era bastante fácil que se perdieran, porque eran anclas que en cuanto se rompía la madera, el ancla se quedaba, se podía quedar también en el fondo, se rompía el cabo, etc. Luego hay otra ancla que se encontró aquí, que también la ha recuperado en la zona de El Anchove, que también la recuperó Luque, y luego hay una tercera ancla que descubrió un buceador de una Artaloitia, la vio, nos la señalizó y ahora no se acuerda dónde está. Con lo cual, oficialmente en Vizcaya tenemos 2 anclas y una interrogación, ¿vale? Mientras no encontremos esta. Sabemos que está en la zona de Machichaco, en tal, pero no sabemos exactamente dónde está. Bien, pero si nos vamos, por ejemplo, a Guipúzcoa, en Guipúzcoa hace poco María Inchaustegui hizo una exposición con una muestra muy bonita además, con las anclas que había estudiado Manu Izaguirre durante muchísimo tiempo, se habían conservado en INSUB, y en Guipúzcoa tienen una colección de 120 anclas, y nosotros tenemos 2 anclas y media. No sé, pero como diría mi hija que anda por ahí, cuando no le ponían aceituna en el mosto, aquí falta algo. ¿Qué es lo que falta? Pues fundamentalmente lo que falta es investigación. Lo que falta es prospección. Antes de que falleciera Miquel Unzueta, habíamos peregrinado él y yo la posibilidad de hacer una pequeña prospección, simplemente haciendo snorkel, porque una cosa característica de un fondeadero es que tiene poca profundidad. O sea, un barco, a
pesar de lo que cree la gente, no podemos fondear a 25, podemos fondear a 25 metros de profundidad, pero necesitamos luego 4 o 5 veces la sonda. Eso significa que necesitamos 100 y pico metros de cabo o de cadena. Un barco, si fondeas a 5 metros, y así necesitas 25 metros de cabo o de cadena, ¿de acuerdo? Con lo cual, normalmente los fondeaderos sabemos que están a poca profundidad. Entonces, nuestra idea era haber sondeado las diferentes áreas en las que creemos que se fondeaban barcos aquí porque eran refugio contra los vientos, que son las mismas, vuelvo a repetir, que utilizamos ahora y que se han utilizado en el medievo y hasta hace 4 días, e intentar encontrar restos materiales asociados a cualquiera de las épocas de la navegación durante los últimos 2000 años, no exclusivamente romanas. Pero sabemos que son sitios que efectivamente eran fondeaderos. Pero bueno, esto no se llegó a hacer y nos quedamos con ello, espero que lo podamos retomar. Si saltamos ya a época, más o menos, época medieval, etcétera, vamos a hablar de una patata caliente que es el Camino de Santiago. Verán, se habrán dado cuenta, ustedes son perspicaces, que no he puesto Camino de Santiago, he puesto vía marítima a Santiago. ¿Por qué? Porque, como bien creemos la mayor parte de los investigadores, el Camino de Santiago, tal y como lo conocemos hoy en el norte, no ha existido jamás. ¿Es posible que algún peregrino se perdiera por aquí y que pasara por los caminos del norte? Sí, evidentemente, pero también es posible que pasara por Albacete. O sea, es decir, pero no tiene ningún sentido que creamos que existía un Camino de Santiago perfectamente estructurado y de alguna manera oficialmente puesto como para poder navegar. Incluso con las referencias que tenemos, por ejemplo, en las Bienandanzas y Fortunas, en la que se habla de cómo el rey de Navarra cambió el camino de Santiago, que iba por el norte y lo pasó al camino francés, sí, pero creemos que estaban hablando precisamente de un camino que vamos a ver ahora, que es el camino de cabotaje que se hacía a través de los barcos, que probablemente sea lo más lógico. Como digo, no hay ningún tipo de información que nos lleve a pensar que efectivamente existía un camino. Desde el punto de vista turístico funciona de maravilla, pero desde el punto de vista histórico, pues bueno, hay que cogerlo con pinzas. Si mañana aparece información, me desdiré, pero de momento no lo puedo hacer. Bien. Cuando empecé a estudiar un poco las vías marítimas que podían llevar a Santiago, me di cuenta de que muchos de los investigadores eran tan simpáticos que lo que hacían era que colocaban los puertos que les interesaba y se olvidaban totalmente de los puertos vascos. Es decir, cuando los peregrinos llegaban por vía marítima, desde puertos de toda Europa, aquí no nos aparece. Algunos investigadores obviaban totalmente el País Vasco. Otros investigadores, he de decirlo, al final han ido incluyendo los puertos vascos y, además de incluir los puertos vascos, lo que ha reflejado son estos saltos que estamos viendo aquí, es decir, que de puerto principal se saltaba haciendo lo que llamamos navegación de cabotaje. Pequeñas embarcaciones, como las embarcaciones romanas que hemos visto chiquititas, van navegando de puerto en puerto, van llevando mercancías, van y vienen, y entonces los peregrinos aprovechan esas vías para poder llegar hasta Santiago. Unos iban pagando una cierta cantidad de dinero y otros iban trabajando a bordo. Trabajando a bordo podía significar desde hacer la comida, pasando por limpiar la cubierta, o por ayudar a las maniobras, etcétera, etcétera. Bien, fundamentalmente nos volvemos a encontrar con la vía antonina. El Camino de Santiago no coincide exactamente con la vía antonina, pero es muy parecida. Han cambiado, obviamente, porque han cambiado algunas localizaciones, porque, por ejemplo, Velella ya no está poblada en época medieval y tal, y entonces nos encontramos con que el Camino de Santiago tiene una cierta variación, pero en líneas generales más o menos va funcionando, como digo, por esta calzada, por la calzada la calzada de Burdigalia. Bien. ¿Por qué la calzada va por aquí? Por razones fundamentales que nos hacen pensar entonces que el Camino del Norte era absolutamente impracticable. Necesitamos una vía de comunicación que esté libre la mayor parte del año, que sea lo más lisa posible, que no tengamos que andar subiendo y bajando montañas, vadeando ríos, etcétera, etcétera, que no tengamos unas inclemencias de tiempo terribles, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos proporciona lo que hoy conocemos como el Camino francés. Entonces, el Camino de Santiago, lo que sí podemos decir es que muy probablemente se llegaba a los puertos vascos y luego se accedía al camino francés a través de pequeños ramales secundarios que eran los que llegaban ahí. En nuestro caso, el que a mí más me interesa es los barcos que probablemente llegaban a Motrico, etcétera, pero sobre todo a Bermeo, fundamentalmente. Tenemos algún tipo de iconografía y algunos detalles históricos en Bermeo. En este caso es la calle. Esta imagen que tenemos aquí es de la calle Donien, el número 9, en el que tenemos una imagen de Santiago con el caballo rampante, etc. Sabemos que existía un hospital a partir de 1553, no era un hospital específicamente de peregrinos, pero también para peregrinos, el Hospital de Santi Espíritu, en Santa María de la Atalaya, justo
arriba, en la parte más alta, donde estaba antiguamente la iglesia, y tenemos constancia histórica de que hubo un peregrino muerto en 1659 y otro también muerto en 1734. No tenemos más constancia histórica, pero probablemente los peregrinos llegaban a Bermeo, accedían a Bilbao, y de Bilbao lo que hacían era muy probablemente empezar a encaminarse a través de primero las Encartaciones y luego por el Valle de Mena para conectar lo antes posible con el camino francés, que era la zona más segura, la zona más fácil de transitar y en la que en un momento dado te podías encontrar con otros peregrinos. Ojo, otro de los problemas que tenemos siempre es que creemos que el Camino de Santiago ha sido una especie de vía en la que todo el año había un montón de gente. Bien, hay una historiadora, que justo se me acaba de ir el nombre, llevo un rato intentando pensar en segundo plano el nombre, pero se me ha olvidado. Prometo que, a ver si lo digo antes de finalizar la charla, ha hecho un estudio absolutamente maravilloso de la demografía del Camino de Santiago, podremos decirlo de alguna manera, ¿no? De cuánta gente realmente transitaba el Camino de Santiago, y es absolutamente desolador. Había años y años y hasta décadas en que no pasaba por el Camino de Santiago ni Quisqui. Lo que pasa es que hemos tenido una necesidad de darle una impronta. Efectivamente, el Camino de Santiago funciona hace muchísimos años, pero no era tan, es decir, no tanta gente eran peregrinos como cabría esperar. Bueno, como digo, en el Valle de Mena tenemos iconografía también de Santiago, tenemos una serie de elementos y luego también hay documentación histórica, se sabe de peregrinos, se sabe de un hospital en el Valle de Mena, en fin, tenemos unas ciertas informaciones que nos llevan a pensar que probablemente la vía era esa, era una vía marítima, que es lo que nos interesa hoy aquí, de la que accedíamos directamente al camino francés. Y ahora vamos al meollo de la cuestión, voy a ver cómo ando de tiempo, y el meollo de la cuestión precisamente es la parte que a mí más me interesa, que es la parte que podríamos decir desde que empezamos a tener una cierta arquitectura ya reconocible, porque todo aquello de la época romana, como digo, de momento no hemos encontrado nada. Podemos aplicar la máxima que se suele utilizar en historia de que la ausencia de evidencia no evidencia la ausencia. Es probable que mañana encontremos algo, pero de momento no lo hemos encontrado o hemos encontrado poco. Entonces, sabemos que los barcos romanos, como he dicho antes, obligatoriamente tenían que transitar por aquí. Sabemos que tenían que tener ciertos fondeaderos, porque los romanos, como ustedes saben, no iban ni a la letrina si no lo tenían todo organizado, con lo cual dudo mucho que navegaran por aquí a la buena de Dios, pero la forma más importante que tenemos de identificar el paisaje marítimo desde el mar es con los elementos que todavía conservamos desde época medieval hasta ahora. Y ahí van a entrar en juego fundamentalmente los templos y los lugares que utilizamos para las tres operaciones que van a ver aquí. Navegando hacemos tres operaciones fundamentales cuando nos estamos acercando a una costa, es decir, cuando venimos de viaje ya. Esas operaciones son lo que llamamos la recalada. La recalada es saber hacia dónde estamos llegando más o menos a la zona adecuada. Una recalada no significa llegar a un punto exacto. De hecho, podemos llegar 20 millas más allá o 20 millas más acá. Da igual, pero sabemos que estamos llegando hacia allí. Si nosotros nos encaminamos hacia Brasil cruzando el Atlántico, a nosotros nos interesa llegar a Brasil más o menos hacia la zona que queremos ir. Cuando ya llegamos, ya empezamos a identificar la costa y ya rectificamos. Hombre, si vamos a ir a una isla y vamos 50 millas más allá, evidentemente nos la saltamos, ¿no? Pero en líneas generales, la recalada no es exacta, es una aproximación. Una vez que ya hacemos esa aproximación, tenemos la infilación al puerto, lo que llamamos el approach, es decir, que ya tenemos que identificar dónde está ese puerto para poder entrar, y luego tenemos las señales que necesitamos en los puertos para hacer el fondeo y el atraque. Bien, vamos a ver qué elementos tenemos de recalada que no sean elementos modernos. Tengan en cuenta una cosa, hasta el año 1854 no hubo iluminación en las costas de Vizcaya. No se establecieron los primeros faros, que fue el faro de Machichaco. Y sin faros, lo que teníamos que tener los marinos, alguna manera de poder entrar a tierra. Vamos a analizarla, que es la que no conocemos. Damos por hecho como que los faros han estado allí siempre, y no es cierto. Bien, en esta carta, que es una carta famosísima que todos conocen, de 1584, nos encontramos con una serie de elementos que son muy importantes. En primer lugar, tenemos lo que los marinos llamamos la rosa de los vientos y la araña, que son estos rumbos que salen de cada uno de los vientos, de cada uno de los rumbos de la rosa de los vientos, que nos permiten coger enfilaciones para poder llegar al puerto que nos interesa. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que si seguimos esta línea de aquí, estamos yendo rumbo sur. Las cartas se colocaban, se suresteaban, se colocaban al revés, porque era mucho más fácil para nosotros porque íbamos a ir hacia los puertos. Si no, las teníamos que mirar al revés cuando estábamos navegando. En este caso, en este tipo de costa. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos esta carta que sería para ejercer la recalada, es decir, para llegar hacia la zona que queremos. Una vez que ya llegábamos a esa zona,
lo que necesitábamos era identificar en qué parte de la costa habíamos caído más o menos. Entonces, para eso lo que teníamos, que si se han fijado ustedes, lo teníamos exactamente en la misma carta, pero en la parte de arriba, en esta parte de aquí, lo que tenemos es el perfil de la costa, que es lo que denominamos, habitualmente se le denomina derrotero. El derrotero suele ser un dibujo de la costa y normalmente también acompañado con un texto que nos está haciendo una descripción. Esa descripción es muy importante porque nos permite encontrar los detalles adecuados en la costa. Bien, entonces esto nos va señalando cómo es un poco todo el terreno, permitiéndonos identificar dónde está la bocana del puerto de cada uno de ellos. Y después nos encontramos con que tenemos los puertos que nos interesan o los puertos más importantes, si se fijan, están totalmente sobredimensionados. Porque a un marino no le interesa el paisaje que hay entre Portugalete y Bermeo. Lo que le interesa es Portugalete y Bermeo, que es a donde va a ir. El resto le da exactamente igual. Entonces lo que necesita es que Portugalete y Bermeo se vea bien grande y bien detallado. Y claro, en Portugalete y Bermeo, si se dan cuenta, aquí tenemos un ancla, aquí tenemos una infilación hacia una iglesia. O sea, nos está dando, primero, dónde puedes fondear, qué iglesia tienes que ver, y en casi todos los momentos nos vamos a encontrar con que aparecen edificios de iglesias como elementos significativos en las cartas náuticas. ¿Por qué? Porque una iglesia, por regla general, se mantiene cientos de años. Es cierto que algunas desaparecen al poco, pero no suele ser lo habitual. En la vida de un marino, normalmente la iglesia que conoce o la iglesia por la que navega siempre está ahí. Y entonces, dentro de esa recalada, desde larga distancia, podríamos decir, antes de llegar a los puertos, tenemos una serie de elementos en la costa que son muy, muy interesantes. Miren, por ejemplo, Nuestra Señora de la Encina es un pequeño santuario que está en Álava, en Arceniaga, que sin embargo era un lugar que se veía desde la mar, no se veía la iglesia, pero se veía la montaña, que se la denominaba Montenegro. Ahora se le llama Peñalba o Piedras Blancas, también se le llama a esta montaña. Era una montaña muy querida por los marinos cántabros y vizcaínos porque cuando había muy mal tiempo era una montaña oscura que no perdía, los árboles no perdían las hojas en invierno, por lo tanto era la única montaña que verdaderamente destacaba como una especie de punto negro y a ellos les permitía saber exactamente dónde estaban situados. Por lo tanto, fíjense que aquí al final acabó habiendo un santuario en el que a Nuestra Señora de la Encina se le ha llevado muchísimos votos marineros, porque los marinos iban a agradecer a la Virgen de la Encina el hecho de que les guiara para poder llegar a tierra. Esto sería, digamos, esos elementos del paisaje marítimo que los marinos entendemos desde lejos. Para cualquier persona, para cualquier terrícola, esto es el monte donde suben a hacer senderismo y tal. Para nosotros es un punto que nos salva la vida. Y esa es la importancia de interpretar ese lenguaje desde el punto de vista marítimo. Luego tenemos otra imagen queridísima, que es el derrotero de Pierre García, de 1520, en el que figura Cabo Goño, la isla de Ízaro, con su iglesia también sobredimensionada, y en este caso Machichaco con el castillo o la atalaya de Machichaco también sobredimensionada. No siempre eran iglesias, hemos visto que eran montañas, iglesias, es decir, elementos significativos. Lo que nunca utilizábamos como referencia era un pino, porque mañana te lo cortaban. Entonces, pues bueno, teníamos que utilizar ese tipo de cosas. San Juan de Gatelugache, por ejemplo, es otro de los puntos de recalada, pero desde lejos también, porque San Juan de Gatelugache no apunta a ningún puerto, pero sí que nos permite identificar dónde está la costa cuando tenemos bruma o hay una gran tormenta. Bien, luego enfilamos al puerto. Una vez que ya enfilamos al puerto, modernamente tenemos una cantidad de información terrible. Si nosotros hoy tenemos una cierta cantidad de información terrible, no es lógico que en la antigüedad no tuvieran ningún tipo de información a la hora de entrar a un puerto. Se ha creído que era la pericia del marinero, que era del pueblo. No, perdona, el marinero igual venía de Inglaterra, el capitán, y necesitaba saber cómo entrar en el pueblo. Por lo tanto, necesitaba información. ¿Cómo se solucionaba en aquella época? Hasta que hubo faros y hubo señalización marítima, se solucionaba, como hemos dicho antes, con templos religiosos que de una manera o de otra se mantenían ahí. Y cuando no había un templo religioso, pues se inventaba. Este es el caso, por ejemplo, de Mamariga. En Mamariga saben que está la Virgen del Mar de Mamariga, que es muy famosa y muy querida en Santurce, pero la historia de su génesis es como muy curiosa. En realidad, la ermita donde hoy está la Virgen del Mar era la ermita de Santa Eulalia, si no recuerdo mal. Pero resulta que un cura avispado dijo, vamos a ver, o sea, aquí todos los templos marineros de Vizcaya tienen romería, hacen milagros, van allí todos a llevar donativos, y aquí yo soy el único tonto que no me viene nadie aquí a la ermita. Y dijo, la voy a liar.
Entonces resulta que apareció un paisano de ahí de Santurce con más hambre que Dios talento y le dijo, ojo, es que padre, que es que tal, tengo los churumbeles con hambre y tal. No te preocupes, dice, te voy a enseñar un sitio en la costa donde hay unas lapas enormes. Tienes que bajar a tal hora, con tal marea, y te vas a este punto, ya verás cómo encuentras lapas. Bajó el hombre y se encontró con una cueva, con una virgencita dentro, la Virgen del Mar. ¡Oh, milagro! A partir de ahí, la Virgen del Mar de Mamariga se convirtió en el faro de los navegantes, porque claro, de repente empezó a hacer milagros marítimos. Como digo, si no existe de verdad, pues se inventa. Aquello de en non vero e ben trovato. Bien, pues como verán, si se fijan, en la mayor parte de los mapas para utilizarlos por los marinos, no los mapas terrestres, señalamos los puntos que nos interesa con iglesias. Los puntos que no nos interesan a la navegación no los señalamos, de manera que vamos a empezar a utilizar cartas en las que siempre aparecen iglesias. Como en la mayor parte de la costa de Vizcaya está plagada de templos de advocación marinera. Cuando hice el inventario de los esvotos marineros de Vizcaya, encontramos todos esos templos en los que hay vírgenes y santos y santas exclusivamente marineros, y los tenemos, como digo, diseminados por toda la costa de Vizcaya, y todos esos puntos se han utilizado en algún momento de la historia como enfilaciones de navegación, como veremos ahora. Luego encontramos Arceniaga, que este es el caso aquí, que fíjese que está tierra adentro, pero era el Montenegro que decíamos antes, que también nos sirve, ¿de acuerdo? Y luego hay otros casos, pues como Orduña, etcétera, que era porque había familias de comerciantes marineros ahí, pues que bueno, que también llevaban esvotos marinos, pero no porque fuera una referencia para la navegación. Bien, y ahora venimos a una parte importante, y es que damos un salto otra vez a lo que habíamos hablado antes. La mayor parte de la religiosidad que aparece en estas ermitas de las que estamos hablando es una religiosidad que nos retrotrae a la antigüedad clásica, y hay una especie de tufillo a sincretismo. A tufillo de esto yo lo he visto en Forúa y en Guipúzcoa, y en el fondeadero de Cabo Higuer. Por ejemplo, en el caso de la Venus marina, hay dos diosas marinas por excelencia en el mundo romano, que es Venus marina y, como digo, Isis Pelagia. Ambas son, digamos, que se disputan el asunto. En el caso de la Venus marina, sabemos que la estrella de la mañana, cuando navegamos de los marinos, incluso aquí ahora, es el planeta Venus. Fundamentalmente es una de las estrellas náuticas, lo que consideramos planetas, estrellas náuticas, y que es la referencia de la navegación. Y curiosamente, en la mayor parte de los sitios donde hay una advocación que tiene que ver en este caso, con la Virgen del Mar, nos vamos a encontrar, por ejemplo, a la entrada con las famosas aguabenditeras, que son conchas de Tridacna gigas, son conchas enormes de moluscos del Pacífico, en el que tenemos el agua bendita. ¿Dónde tenemos el agua sagrada? En la concha. ¿Dónde estaba el elemento sagrado en la antigüedad? ¿De dónde nacía? De las conchas. Si no es un sincretismo, es decir, si no es un paso de una religión a otro, sí que como mínimo estamos hablando de préstamos iconográficos importantes y que van en ese sentido. Y así llegamos otra vez a Isis, y que luego ya continuaremos más adelante. En este caso, Isis Pelagia tenía una característica fundamental. Es que cuando era representada en tierra, se la representaba, como la hemos visto antes, con el timón y con la cornucopia, pero cuando era representada, en el único momento que se la representa, o digamos, por decirlo de alguna manera, había una representación estática, que era la de tierra, que hemos visto antes, y una representación dinámica que aparecía fundamentalmente en monedas, en la que se le ve a ella con su manto, abierto su manto como una vela, para recoger a los náufragos, como dice en el Satiricón, y salvarlos. Cuando estoy en Gorliz, hablando con una señora mayor de una ermita, revisando uno de los esvotos, me dice, aquí la Virgen del Mar, cuando los marinos naufragan, se mete al agua, va con su manto, recoge a los marinos y los trae otra vez a tierra. ¿Casualidad? Es posible, y a estas alturas ya hay casualidades en las que no creo. Pero fíjense en otra cosa. La Inmaculada Concepción, San Julián de Musquis. ¿Qué tiene debajo? La media luna. ¿De acuerdo? La Virgen de Begoña, porque la Virgen de Begoña conocemos la representación actual, pero antiguamente estaba representada así, con su media luna, el símbolo de la Inmaculada Concepción. ¿Bien? Continuamos. La Inmaculada Concepción de Ea, la media luna. ¿Bien? Normalmente dentro del mundo cristiano se ha dicho que aludía exclusivamente a esa media luna, aparte de historias de haber derrotado a los moros, etc., se dice normalmente que alude a la Inmaculada Concepción. Sí, pero es que Isis, precisamente, que era esposa de Osiris, concibió a Horus en unas condiciones que son casi de Inmaculada Concepción, porque recuerdo que Horus estaba muerto. Entonces,
o Isis, la verdad es que tenía unos encantos que era capaz de resucitar a un muerto, o eso es un milagro en toda regla, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, como digo, vamos a poner por caso efectivamente que no hay un sincretismo, pero que puede haber préstamos iconográficos o una cierta tendencia que yo creo que evidentemente sí la hay. Yo me inclino por el sincretismo más que por el préstamo iconográfico. Y bueno, vamos a continuar. Cuando nos situamos en la mar, voy a avanzar un poquito más rápido, cuando nos situamos en la mar, lo que hacemos fundamentalmente es posicionarnos en función de los elementos, estos elementos que estamos viendo en tierra, las iglesias, etcétera, etcétera. Aquellos que se hayan hecho algún título de navegación deportiva conocerán que es la oposición, colocas un elemento en un lado, otro elemento en el otro, y si trazas una línea recta, tú estás en uno de los puntos, o coges dos elementos uno detrás de otro, como si estuvieras apuntando con una escopetilla, como la mira de una escopetilla, y entonces apuntas y sabes cuál es tu posición en la mar. Bueno, eso es lo que nos permite, como digo, fundamentalmente saber dónde estamos y sobre todo también enfilar la entrada a los puertos. Aquí vemos otro ejemplo. Bien, antiguamente, como ven, tenemos las líneas o los rumbos de la araña, nos están indicando las enfilaciones a cada uno de los puertos, y como vemos también, de los puertos, nosotros lo que nos encontramos es la parte fundamental descrita, las iglesias que hay en cada uno de ellos, los elementos de fondeo, como pueden ser las anclas que estamos viendo aquí, es decir, qué tienes que ver en el puerto y dónde tienes que echar el ancla. Esa era fundamentalmente lo que nos interesaba. Bien, aquí vemos una imagen de Bermeo mucho más ampliada, nos encontramos con la iglesia que tenemos aquí, yo creo que se trata de la iglesia de Santa Eufemia, porque otras iglesias no nos podían interesar en un momento dado a la hora de entrar en el puerto. Ojo, a la hora de acercarnos, probablemente nos interesara fundamentalmente la iglesia de la Atalaya, pero a la hora de entrar en el puerto nos interesa Santa Eufemia, porque es la que nos permite enfocarnos hacia el puerto. Como ven, vamos cambiando de cada uno de los elementos significativos a medida que vamos pasando. Bien, el caso, por ejemplo, de Plencia es un caso que me interesaba traer aquí, porque además, dependiendo de si el puerto era accesible o no, tenemos que entender que ese puerto podía condicionar cuál era su vida. Todos conocemos que en el puerto de Plencia han salido muchísimos marinos mercantes, ¿verdad? Eso lo conocemos todos. Y sin embargo hay muy poca pesca. ¿Por qué hay muy poca pesca en Plencia y hay muchos marinos mercantes? Pues por una razón muy simple. Durante el siglo XVIII se construyeron muchísimos barcos en Plencia, fundamentalmente quechemarines, que los hemos estudiado para el transporte de mineral, etc. Pero eran barcos que fundamentalmente se construían, salían de Plencia y prácticamente no volvían durante su vida útil salvo para reparaciones. Es decir, no era un puerto en el que entráramos y saliéramos. ¿Por qué no era un puerto en el que entráramos y saliéramos? Porque antiguamente, cuando no existía el muelle, a Plencia se entraba a través de este pequeño corredor que están viendo aquí. Esto es el islote de San Valentín, y esto es lo que llaman los arcotes, que son unas piedras semisumergidas. No había otra manera de entrar en Plencia. Es escasamente un espacio de 60 metros. ¿De acuerdo? Y además nos dice aquí, para entrar es preciso pasar lo más próximo posible al islote y tan pronto como se ha rebasado poner la proa repentinamente a la costa, es decir, girar a estribor inmediatamente, porque claro, si no, es que hincas el barco contra la arena. Yo no sé ustedes, pero si yo tengo que entrar todos los días y salir del puerto de Plencia, me inflo a Tranquimacín. Entonces, es evidente que, ¿qué pasa con Plencia? Que al final es un puerto que se dedica a otras labores, porque no es un puerto practicable. ¿Se puede entrar y salir? Sí, pero no es un puerto que se pueda entrar y salir en todas las condiciones, como sí se puede entrar en otros. Eso también nos da un indicativo importante de cuál, porque claro, eso al final acaba incidiendo en la economía del pueblo y en la economía de la zona. Es decir, acaba incidiendo en muchas cosas. Sin embargo, Plencia tuvo una flota importante de barcos venaqueros que estuvieron trabajando por todo el Cantábrico. Claro, ellos ponían el dinero, construían los barcos y a funcionar, pero a funcionar fuera, evidentemente. Bien, vamos, por ejemplo, a diferentes sitios en los que hemos hablado sobre ermitas e iglesias, en los que hemos dado charlas específicas sobre ellas, en las que hemos descubierto un poco o hemos hecho una apuesta en común, yo hablaría más de una apuesta en común, sobre precisamente esas señales marítimas que utilizábamos los marinos. Por ejemplo, Talacoama, el faro de los navegantes de ella, esta es una charla que dimos este año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Bien, y precisamente hablábamos de la Virgen de la Atalaya, con la pequeña ermita que tienen, pintadita de blanco, muy mona ella, con la cara hacia el norte, y la Virgen de la Atalaya es muy importante dentro de lo que estamos hablando, porque incluso en los derroteros modernos, como vemos aquí, este es un derrotero hecho para navegantes deportivos, un derrotero de los años 90, ¿no? Si no recuerdo mal, Bernardo, 90 o año 2000, en el que ya se nos indica precisamente
que para poder entrar en Ea, con una embarcación pequeña, nos tenemos que fijar en la casa y en la ermita del tejado rojo aquí. O sea, es decir, estamos hablando de una ermita que lleva 400 años ahí y que sigue teniendo la misma función que ha tenido siempre, que es orientar a los marinos. La ermita está orientada hacia el norte, la ermita está orientada hacia el norte, con lo cual nos permite directamente visibilizarla desde lejos. Uno de las personas que vino a la charla me dijo, yo cuando hay niebla y cuando hay mal tiempo y todo, yo es que una de dos, si no tengo la ermita ahí no soy capaz de entrar, porque claro, la ermita está pintada de blanco y eso es lo único que se ve. Luego otra persona también me contó una historia muy bonita. Por ejemplo, si nos vamos a la Anchove tiene San Nicolás de Bari arriba, patrón de los navegantes, y luego tenemos el puertito. El puerto, dices, bueno, ¿cómo se hace un puerto? Teníamos San Nicolás ahí, pero dices, este puerto es una arquitectura heroica prácticamente, construir un puerto donde está construido, pero es un buen fondeadero. De hecho, una de las anclas que encontró José Manuel Mates Luque y que recuperó allí, está recuperada precisamente entre el muelle del Anchove y la pared de Ogoño, es decir, ahí que es precisamente donde se fondeaba. Era un buen fondeadero y por lo tanto se construye el Anchove, aunque sea en una pared así, porque es un buen fondeadero. No se construye porque se pesque, no, porque es un buen fondeadero y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque nos estamos empezando a dar cuenta de que la navegación es la que quizás empiece a generar o empiece a explicar cierto urbanismo costero y no al revés, como pensábamos, ¿de acuerdo? No solamente la necesidad de transporte marítimo, o sea, de transporte marítimo en tierra, de accesibilidad desde tierra, etcétera, sino de accesibilidad desde la mar. Y ese es el paisaje, como digo, que quiero que vean. Si nos vamos a ir dando un salto, ya voy a intentar ir un poquito rápido para no aburrirles. Pero vamos a estar atrás. Por cierto, lo que decía, que se me ha ido, que además lo quería contar, esto es maravilloso. Pues hubo una señora que me vino en EA y me dice, bueno, yo de EA no te voy a contar, pero es que te quería contar una cosa. Nosotros en el Anchove, cuando éramos niños, cuando había niebla muy cerrada, la profesora nos sacaba del colegio, nos bajaban a todos a la punta del muelle, a todos los niños y niñas, y nos ponían a cantar, para que los pescadores les oyeran. No me digan ustedes que no es delicioso, la imagen, ¿eh? O sea, algo a medio camino entre lo bíblico y lo homérico, ¿no? Ahí los niños con esa voz angelical guiando a los pescadores. Me parece una historia absolutamente maravillosa. Bien, lo que quiero que entiendan es que el paisaje marítimo no solamente es una ermita colocada en cierto lugar, no solamente es una enfilación más o menos técnica para los marinos, sino también es eso. Porque todo eso, esos niños en ese momento eran una señalización marítima, era lo que les salvaban la vida a los navegantes. ¿Qué pasa? Que si hacemos charlas como estas, vamos a los pueblos y les enseñamos cómo funcionaba su ermita desde un punto de vista marítimo, etcétera, va a haber gente que se va a acordar de esas cosas. Y es gente, normalmente las cosas es así, son mayores, que se me ha pasado con los esbotos, que si no recuperamos esa información ahora, no la recuperamos nunca. ¿Ustedes conocen algún nombre específico de los nombres de los vientos en el País Vasco? No, ¿verdad? En el Mediterráneo todos tienen un nombre específico. Nosotros como mucho el francés y el gallego, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque no hemos recogido la etnografía marítima o la hemos recogido tarde y mal. Si vamos a Cantabria tienen un panteón de dioses marítimos enorme, nosotros no. Nosotros son neodioses que nos los hemos inventado hace 4 días. Y es porque no lo hemos recogido. Entonces estamos a tiempo de recoger información que nos permita reconstruir ese idioma marítimo con el que entendemos el paisaje. Las montañas, nosotros la entendemos de cierta manera. Montenegro es otra cosa muy diferente de lo que puede ser para cualquiera. La iglesia de no sé qué para nosotros es más importante, casi es más un monumento marítimo que un monumento religioso, etc. Pero bueno, en fin, voy a continuar y voy a intentar terminar enseñándoles unas cuantas cosas que creo que son interesantes. Oveña, la iglesia de Nuestra Señora, la ermita de Nuestra Señora del Socorro, también muy importante. En el año 1765, don Pedro de Llano, capitán de la Real Armada, tiene un accidente con el barco, en medio del Atlántico, está intentando entrar en La Habana, se encomienda a la Virgen del Socorro y la Virgen del Socorro le salva la vida. Y entonces él, como agradecimiento, como es voto, prepara este cuadro y además construye una ermita en lo que antiguamente era el islote de San Pantaleón. San Pantaleón tenía ahí una pequeña ermita, pero llegó la Virgen del Socorro y le dijo, Panta, tú para abajo, y lo mandó a una cueva allí. Creo que es el primer santo desahuciado de la historia, y Nuestra Señora del Socorro se plantó allí, tiene una ermita maravillosa desde más o menos esas fechas. No sabemos exactamente cuándo se construyó, pero lo que sí es cierto es que tenemos, grabados, este grabado de Delmas del siglo XIX ya aparece, fíjense, siempre pintadas de blanco porque es la manera de verlas desde el mar.
Y hace poco hicimos una salida con la Ferrería del Poval, y en la salida yo iba hablando y le dije a Silvia, a compañera del Poval, le dije que por favor que sacara alguna foto de la costa. Y la salida era explicando esto que les estoy explicando, pero viéndolo desde el mar. Les iba diciendo, miren, ven allí, bueno, pues con aquello nos enfilábamos, no sé qué. Es decir, lo estábamos viendo en vivo, estábamos haciendo ese camino que de otra manera no lo hubieran hecho nunca. Y entonces yo les dije, le digo, bueno, desde aquí tenemos la entrada por el río Barbadún, donde subían los barcos para poder cargar el mineral. Entonces Silvia sacó esta foto, me mandó, me llamó, me habló con esa vocecita por teléfono que me pone a veces diciendo, ay, Xavi, lo siento, pero es que hemos sacado la foto, es que no se ve nada, solamente se ve una casa. Y le digo, no, Silvia, no es una casa, es la ermita. Es la ermita, o sea, aquí tenemos la espadaña de la ermita y la pared trasera de la ermita, que es lo que se tiene que ver. Bien, 300 y pico, casi 400 años después, el único elemento claro en la lejanía que se ve a la entrada del río Barbadún es la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Es decir, sigue funcionando para lo que se hizo. Aquí la ven, justo desde ese punto de vista, como lo estaríamos viendo ahí, los barcos, los quechemarines que entraban a cargar el mineral al puerto de Lavalle. Y vamos unos años después, fíjese lo que son las cosas, el derretero de Tofiño, de 1789. Tofiño es un militar de la Real Armada que hace un derrotero de todas las costas de España con dibujos, como hemos visto antes, y con las indicaciones que son las que utilizamos los marinos para identificar, una vez que ya hemos hecho la recalada, cuando vamos a entrar al puerto, para que nos diga exactamente qué cosa es. Y nos dice, su entrada es atracando al costado occidental, donde hay una batería y una ermita dedicada a Nuestra Señora del Socorro, y en la oriental hay un grande playazo que principia a verse a las 5 o 6 leguas de distancia y servirá para ese reconocimiento. Nos está diciendo que entre donde empieza la playa y la ermita, ahí es donde podemos entrar. 1789, unos años después de que don Pedro de Llano tuviera el incidente, con lo cual entre 1765 y 1789 tenemos el desahucio de San Pantaleón y la construcción de la ermita. Bien, también se utilizan las enfilaciones por los pescadores para localizar lo que llaman las playas, lo que llaman los caladeros en el Cantil. Se utilizan muchísimo, como vemos en este mapa hecho a mano por alguno de los pescadores. Pero además esos mismos pescadores también utilizan, como digo, los elementos arquitectónicos de la costa. En este caso, en un artículo que me parece magnífico, que es de Gonzalo y de Magdalena Dúo, que recogieron no solamente las enfilaciones a costa, es decir, el paisaje marítimo visto desde ellos, sino también recogieron la toponimia, otro elemento importante, porque la toponimia está normalmente nombrada y creada por marinos, con lo cual deberíamos de conservarla para poder entender a qué se está refiriendo cada uno de los puntos de la costa. Y aquí nos dice, a 4 o 5 millas al noroeste de Arminza se encuentra hundido un patrullero alemán. Desde allí se ve la iglesia de Barrica al ras. Es Cabo Villano y la iglesia de Barrica. Cuando estás viendo la iglesia de Barrica pegando con Cabo Villano, es que te encuentras al patrullero alemán. Doy fe porque yo fui el que al final fui al patrullero alemán, con lo cual los conozco los barcos porque los estamos estudiando precisamente ahora y efectivamente funcionan las marcas que utilizaban los marinos. Bien, si nos vamos a Bermeo, vemos durante el tiempo que se hacía la recalada, en este caso la iglesia de la Atalaya, la vemos además sobredimensionadísima, en 1783, muy sobredimensionada respecto a lo que podía ser, pero fíjense que la iglesia de la Atalaya está en el lugar peor que se puede colocar una iglesia, un lugar donde sufrió lo indecible, porque está totalmente expuesta a las inclemencias del mar, no está resguardada, como en otros pueblos costeros sí está resguardada, por ejemplo en Palencia. ¿Por qué está resguardada en Palencia? Porque no hay necesidad de que la iglesia esté marcando un punto de entrada marítima específica. ¿Por qué? Porque es un puerto en el que no hace falta entrar y salir de manera adecuada, pero a Bermeo sí. Si nos vamos unos años más adelante, ya en 1848 ha desaparecido la iglesia creo que desapareció en 1783, puede ser, ¿no? 1783. Ha desaparecido y lo que nos encontramos es, pues bueno, la iglesia de Andramari, Santa Eufemia y creo, si no me equivoco, que en una de las esquinas el convento de San Francisco. Bien, hoy por hoy, en un derrotero moderno como este, Costa Cantábrica, publicado en Inglaterra, hecho por un inglés, nos encontramos con que la entrada a Bermeo nos dice que lleguemos al punto 542 con un waypoint que te dan, un waypoint de GPS, y una vez que estemos en este punto, que cojamos esta enfilación. Sigan ustedes la enfilación. ¿A dónde nos lleva? A la iglesia de Santa Eufemia, una línea recta. No es para ir a la iglesia, es para entrar en el puerto y luego ya te desvías a estribor para entrar en la zona deportiva.
¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que claro, que lógicamente es lo que nos encontrábamos en esa imagen que veíamos del siglo XVI en la que se veía el puerto de Bermeo, en que teníamos la iglesia de Santa Eufemia estaba en el fondo. La iglesia de Santa Eufemia probablemente era la que más les interesara a los marinos a la hora de recalar ya en el puerto, porque estamos hablando del approach, no estamos hablando desde lejos, sino del propio approach. Si continuamos adelante nos encontramos con Mundaka, un elemento que me parece maravilloso. La aproximación a Mundaka se hacía y se sigue haciendo enfilando dos iglesias. Por un lado, la ermita de Santa Catalina y por otro lado, la iglesia de Andramari. Enfilamos las dos ermitas y eso nos permite situarnos en la bocana. No es que tengas que pasar por encima de las iglesias, no puedes tener un elemento en medio que te permita enfilar, sino que te dice, enfila estas dos y cuando vayas en esta dirección, paralelamente ya estás en la bocana. Y nos permite entrar ahí. La pregunta es, ¿no se han preguntado nunca qué hace Santa Catalina en el lugar en el que está en Mundaka, totalmente expuesto a la mar, que la han tenido que colocar al revés para que por la puerta no les pegue el viento? O la propia iglesia parroquial que está justo metida en un peñasco. El otro día creo que decía Anguero Zabala que es que Mundaka tiene una estructura caótica. Claro que tiene una estructura caótica, porque lo más probable es que esté construida en función de las necesidades. Es decir, primero necesidades de señalización para entrar en Urdaibai, para entrar en Portuondo, que probablemente esto venga desde época romana, porque ahí es donde tenían que estar la señalización romana para poder entrar en Portuondo, para poder invocar la desembocadura de Urdaibai, y luego se ha construido Mundaka de manera posterior. Si continuamos más adelante, nos encontramos con que tenemos la Cruz de los Ahogados, que es la señal a menos nivel que utilizamos los navegantes que hemos tenido embarcación allí o los pescadores para poder señalizar justo la entrada también de la bocana, sin meterte contra la arena. ¿De acuerdo? La Cruz de los Ahogados está muy bien, a los turistas les encanta, pero está puesta ahí por otra cosa, no solamente para conmemorar a los ahogados. Y fíjense cómo incluso en las cartas modernas tenemos aquí una crucecita, esta es una carta electrónica moderna, una cruz que es Santa Catalina y otra cruz que es la iglesia parroquial, que es lo que nos indica la enfilación para poder entrar ahí. Porque los marinos somos desconfiados. No confiamos en que las luces que ha puesto el gobierno funcionen. Entonces, preferimos seguir teniendo iglesias y estrellitas colocadas ahí en las cartas de papel, porque las cartas electrónicas fallan, las luces se apagan, se acaba el presupuesto, hoy viene un tipo y se dedica a pintar de colorines el faro y cosas por el estilo, cuando los seguimos necesitando porque la electrónica falla y falla en muchísimas ocasiones y necesitamos tener señales en tierra para poder volver a tierra, fundamentalmente. Bien, una vez que se entraba ya en Mundaka, para acceder a Portuondo, lo que se hacía era crear también una enfilación. Yo no sé si lo sabe alguien, pero ustedes saben que Chachagamendi se llama también, ahí va, Montenegro. Montenegro. ¿Por qué? Porque Montenegro es una palabra muy fácil de recordar por los marinos de muchas nacionalidades y sabes que es un Montenegro, es algo oscuro que vas a ver en medio de la nada y que por lo tanto te va a permitir una enfilación. Y gracias a esa enfilación, es decir, no significa que tengas que ir encima de esto, pero gracias a esa enfilación resulta que te plantas precisamente aquí en Portuondo. ¿De acuerdo? Bien, un poquito más abajo vemos también Sandinere Irla, probablemente era la isla de San Andrés, que antiguamente debía haber una iglesia y un pequeño cementerio allí. Luego la iglesia creo que se trasladó a tierra o incluso se trasladó antes. Pero vamos a continuar rápidamente. Bueno, Montenegro, este es un diccionario de 1848 que ya habla quechua Chachagamendi. Bien, aquí vemos otra vez, he vuelto otra vez a lo de Bermeo, pero he vuelto a lo de Bermeo por una cuestión, porque si se fijan ustedes, en Bermeo, el fondeadero, lo que es el fondeadero de los barcos, estaba en Cabo Machichaco, en lo que ellos Arribolas. Ahí es donde fondeaban los barcos grandes. Los barcos grandes no entraban al puerto, entraban los barcos chiquitos. Estoy hablando de barcos grandes tipo galeones. De hecho, el 13 de noviembre de 1597, saben ustedes que hubo un galeón, el San Bartolomé, que se destrozó contra la entrada de Mundaka, ¿vale? Normalmente cuando se cuenta esta historia se dice que el galeón venía, que intentó entrar en Bermeo y que por lo tanto luego se fue a Mundaka. Y alguno dice, ¿cómo te has metido en Mundaka? Bien, las cosas no son así. El galeón pasó por Cabo Machichaco. Cabo Machichaco en Arribolas no podía fondear porque tenía una mar que le lanzaba contra la costa. Lanzó salvas pidiendo ayuda, no entrando, pidiendo ayuda a Bermeo, que intentaron salir 4 pinazas, no para remolcarle dentro, sino para
poderle mover, porque se estaba quedando sin gobierno, porque se estaban yendo los palos a la gaita, y el capitán intentó después entrar, eso sí, entrar, ¿en dónde? En Mundaka. Porque el capitán, ¿a dónde iba? El capitán en realidad iba a Portuondo. Y a Portuondo sabemos perfectamente que entraban barcos grandes no solamente desde época romana, que tenemos ahí un trozo de muelle, sino que sabemos que entraban barcos grandes desde que Andrés de Poza nos lo dice en 1585. Si quieres posar o entrar en Portuondo, toma 2 partes de marea, que sea el viento más largo, que es oeste, es decir, cuando tengas la marea, dos partes de altura como mínimo, y con viento, que el largo que sea viento del oeste, para que no te empuje contra las piedras, y ten en cuenta que vas a resbalar ahí, o sea que ojo, cuidado, que ya te lo advierte, ¿no? Y entra cerca de tierra, de cierra a estribor, a saltar a tierra. Significa que entres tan cerca de tierra, desde estribor, que seas capaz de saltar a tierra en un momento dado, ¿vale? Y posa a través de la casa de Martín López, pero darás un poco de arrun, es decir, un poco de arrumbar a través de la iglesia, porque sale un poco la punta y echa la marea sobre ella. Te está diciendo que cojas la casa de Martín, de Martín López, y que cojas la iglesia para colocarte exactamente en el punto que tienes que fondear. Y estamos hablando de un barco grande. Un poquito más atrás en el tiempo, en 1463, tenemos un pleito de la carabela de Nicolás de Arteita, que la pierde precisamente en Portuondo, se le hunde en Portuondo, consigue recuperar todo lo que es la arboladura del barco, todos los elementos de acastillaje, pero el casco se queda allí. Entonces hay un pleito, tal, que bueno, aparece, lo tenemos en los archivos de esta casa. Es decir, estamos viendo que no entraban embarcaciones pequeñas, chalupas romanas y ya está. No, que entraban embarcaciones de un cierto porte y de un cierto tamaño. ¿Qué intentó el comandante o el capitán del San Bartolomé? Efectivamente entrar en Portuondo, porque era el fondeadero que aparece en todos los derroteros. Bien, ya avanzamos un poquito. Y nos vamos a Bilbao, ya con esto ya vamos terminando. Portugalete, ¿cómo entramos en Portugalete? Hay 2 formas de entrar en Portugalete. Si eres una embarcación pequeña, te guías, ¿por qué? Por una virgen que tenían los pescadores, Nuestra Señora de la Guía, en Portugalete, ermita que ya desapareció, pero que era la virgen que los pescadores tenían identificados para entrar precisamente en la zona de su puerto. Pero si queríamos entrar en Bilbao, Andrés de Poza nos dice, si quieres posar en la barra de Portugalete, porque primero tienes que posar, a esperar a que te dejen entrar por la barra, posa en 10 brazas, pareciendo San Antón de Castro por atrás, es decir, por detrás de ti se tiene que ver San Antón de Castro, que sería más o menos, se vería por detrás de lo que hoy es Punta Lucero. Ahora tenemos el muelle, pero se vería desde Castro atrás. Es decir, de nuevo estamos utilizando las enfilaciones que hemos visto antes. Y luego ya nos vamos al derrotero de Tofiño de 1789, nos dice las marcas actuales para entrar son enfilar la iglesia mayor de Portugalete, que está en lo alto y es muy visible, con la iglesia de Sestao, que es también visible, porque está situada sobre una loma de la costa occidental del río sin que haya otra en su contorno y corren una por otra al sur 53 grados por este. Siguiendo esta enfilación se rebasará la barra e introducirá por medio de 2 muelles libre ya de todo riesgo. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Tofiño, vamos a pasar a la carta. Bien, si vemos esta imagen y decimos, bueno, según lo de Tofiño, si yo enfilo directamente la iglesia de Sestao aquí con la iglesia de Portugalete, me escogorcio contra el campo de fútbol y contra la escuela náutica. Claro, pero es que estamos hablando de cuál es la línea de la costa hoy, no en 1789. La línea de la costa en 1789 era diferente. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un punto no para entrar en Bilbao, sino para fondear y esperar a poder entrar. Casualmente, si continuamos, esta es la carta que manejaba Tofiño en su momento, que hizo de la costa. Si superponemos una carta sobre otra, nos vamos dando cuenta de que directamente Santurce se nos está yendo para atrás, porque recordarán que la iglesia de San Jorge de Santurce estaba justo al borde del agua, y ahora hay casi 300 metros hasta el borde del agua, y por lo tanto, el punto que nos está señalando, que ya nos lo decía Poza, que nos colocáramos aquí 200 años antes de Tofiño, es el mismo punto que nos está indicando con una enfilación que nos está indicando Tofiño. Es decir, Tofiño no nos dice que entremos a Bilbao así, nos pasa lo mismo que en Mundaka, nos dice, os colocáis aquí porque ya estáis paralelos a la entrada. Si nos colocamos aquí en el mismo punto que nos ha dicho Poza en 1500 y pico y Tofiño en 1789, fíjese dónde estamos. Esto es arena y esto es arena. Estamos justo en medio del canal, donde hay más profundidad, donde nos permite entrar con libre franquía y pasar la barra de Portugalete. Bien, eso es lo mismo que podríamos hacer tranquilamente ahora siguiendo el derrotero de Tofiño. Esa es la magia que tiene la navegación. El lenguaje de la navegación, que nosotros conocemos los marinos, pero que debería conocer toda la sociedad, esa manera de interpretar el paisaje, nos permite
de alguna manera, tener una comunión con alguien que murió hace 400 años, pero que nos está dando las indicaciones para salvar la vida o para salvar nuestros barcos con total y plena actualidad. Y ya para terminar, tenemos varias hipótesis de trabajo. La primera hipótesis es que las rutas y caminos de navegación están delimitados ya desde época romana, es decir, los mismos fondeaderos que utilizaban los romanos los utilizamos nosotros, por lo que hemos dicho antes, por oportunidad, por climatología, por orografía, por un montón de cuestiones. La ubicación de las poblaciones costeras están también situadas según las necesidades de navegación. Yo creo que hay poblaciones costeras que su génesis es la necesidad de la navegación y no otra. Incluso la construcción, creo que había un arquitecto en la sala, la construcción de algunos elementos arquitectónicos, como pueden ser iglesias y ermitas, estaban colocados ex profeso, porque sabían que iban a tener una doble función. Dígase Santa Catalina, dígase la iglesia de Mundaca, también al borde del acantilado, a quien se le ocurre, que van a estar todo el día con humedades y con problemas mil, pero necesitaban esa iglesia que estuviera ahí por problemas de la navegación. Y después la religiosidad, las costumbres, la toponimia, la evolución de las poblaciones y caminos son consecuencias de los caminos del mar que habéis olvidado todos, menos los marinos, y necesitamos mantener ese lenguaje. Yo ahora intento trabajar en una carta, queremos alejarnos en diferentes situaciones climatológicas para ver todavía los elementos estructurales que nos quedan de antes de 1850, para ver desde qué distancia de la costa se veían, es decir, cuando íbamos a hacer la recalada y con mal tiempo, a qué distancia ya empezábamos a ver otros elementos, otros montes, otras situaciones, es decir, crear esa carta, de alguna manera, ¿no? Crear ese mapa que está perdido, pero que está perdido de 1850 hacia atrás, y además yo tengo lógicamente una teoría, que es una teoría fácilmente, que es difícil de rebatir, es que cada una de esas construcciones estaba solapada con la siguiente, porque eso lo hemos visto en varias ocasiones, es decir, cuando dejabas de ver una ermita veías otra, de la misma manera que hoy cuando dejamos ver un faro vemos otro, porque necesitamos tener una continuidad en la navegación. Y con esto termino como conclusiones. El paisaje costero, incluso el interior, es decir, el paisaje interior, pero que es visible desde el mar, conforma un lenguaje marítimo milenario. Pero luego tenemos una precisión arqueológica total, tanto terrestres como subacuática, en función de las tipologías de embarcaciones y necesidades técnicas de navegación. Si yo conozco qué barcos navegaban de aquí y sé que se tienen que refugiar, sé dónde tiene que haber anclas o dónde puede haber anclas y dónde no. Sé dónde puede haberse hundido un barco. Sé dónde puede haber un cepo romano. Sé dónde puede haber un ancla moderna, etc. O por lo menos tengo un cierto grado de presunción. Si hubiera algún tipo de señalización, como tenían los romanos de aquí hasta el faro de Dover en Inglaterra, que hay señalizaciones que no tienen por qué ser como el faro de La Coruña, con la Torre de Hércules, había elementos muchísimo más pequeños, incluso pequeñas torres en las que se hacían, por la noche se hacían fogatas y por el día se quemaba madera verde para que generara humo, no solamente en época romana, sino también en época medieval, como señalización marítima. Nosotros sabemos dónde, si yo tengo que entrar en un puerto y sé que el puerto tiene una determinada configuración, me puedo imaginar dónde estaba colocada esa atalaya o dónde debería de estar, dónde la colocaría yo como marino según mi necesidad. Entonces eso genera, como digo, unas zonas de presunción arqueológica que creo que es interesante investigar y además son investigaciones, entre comillas, relativamente fáciles. Si se acuerdan, Schulten lo hizo en su época, en 1923 creo, lo intentó hacer en Cabo Díger, porque él había identificado, según la hora marítima, creía que el Cabo de Venus era el Cabo Díger y que los dos islotes que decían en la hora marítima eran los dos islotes que estaban allí. No encontró nada. Pero es que es muy interpretable. Yo personalmente creo que lo que figura en la hora marítima probablemente sea Cabo Machichaco con Akeche y San Juan de Gatelugache, que entonces era también una isla. Es decir, puede haber cosas y puede haberlas en cualquier lado. Y luego, por último ya, puesta en valor de la arquitectura civil y religiosa costera desde la óptica del paisaje y de la cultura marítima. Yo, sinceramente, para uno que no es excesivamente religioso, o debería decir que soy ateo como un perro, para mí una iglesia, aunque me interesa desde el punto de vista etnográfico, pues bueno, pues para mí muchas iglesias costeras en realidad son un patrimonio marítimo singular, no solamente un patrimonio religioso. ¿Por qué es un patrimonio marítimo? Porque también tenían esa función marítima, no solamente la función religiosa. No podemos reducir exclusivamente un edificio a aquel sesgo cultural que tenemos porque solo lo sabemos ver desde una arista.
cuando hay muchas aristas. Supongo que esto pasará en muchísimos elementos del paisaje, incluso en el interior. Si no eres agricultor habrá ciertas cosas que no sepas, que no conozcas y tal, y hemos perdido muchos lenguajes. Y el problema que tenemos ahora es que estamos en un momento en el que toda la gente mayor que conocía cosas como lo que les he hablado antes del anchove están falleciendo, o ya no hay esa transmisión oral que había antes, que te podían contar algo. Ya no tienes un abuelo que te cuente esas historias. Bueno, el abuelo está, pero no le haces caso. Y entonces esas historias ya no se transmiten. Me pasa a mí con los curas, que no son capaces de contarme quién puso tales votos, porque son curas nuevos que acaban de llegar y que no tienen ni puñetera idea, no tienen arraigo con la gente del pueblo y no tienen memoria colectiva. Y bueno, en fin, eso es lo que les quería contar. Espero que les haya resultado por lo menos curioso. Muchas gracias.